el doctor Marcin Sobiński. Espera, todavía no. Pero, queridos, estos son derechos merecidos, porque como único médico que recibió la propuesta de venir a presentar aquí con nosotros, no tiene miedo de hacerlo. No teme que el sistema le imponga algún tipo de sanción. Queridos, este es un médico con muchos años de práctica clínica, activo profesionalmente desde finales de los años 90. Combina el enfoque médico clásico con una visión más amplia de la salud humana. En su trabajo se centra en las causas de los problemas de salud y no solo en sus síntomas, abordando al paciente de manera integral e individual. Es precisamente uno de esos ponentes a los que muchas personas están esperando. Sus presentaciones son conocidas por ser fluidas, concretas y al mismo tiempo muy rigurosas e interesantes. Sabe hablar de salud de forma comprensible y práctica, sin complicaciones innecesarias. Durante la conferencia, en esta nuestra conferencia de hoy, presentará una charla sobre salud y longevidad, cómo ayudarnos a nosotros mismos. Se centrará en lo que le interesa a cada uno de nosotros, es decir, cómo cuidar la energía, cómo cuidar la vitalidad y el funcionamiento a largo plazo de nuestro organismo. Esta presentación que escucharéis en un momento es para personas que quieren entender mejor su salud y saber qué pueden hacer realmente para vivir más y en mejor forma. Invito cordialmente al señor Marcin Sobiński. Gracias. Buenos días. Les doy la bienvenida cordialmente. Gracias. Últimamente hubo mucha gente todavía en Sesov, como yo decía. ¿Alguien estuvo allí la última vez en mi charla? Levantad la mano. ¿Quién estuvo? ¿Quién estuvo? ¿Quién estuvo? Bueno, vas a ver mucho porque sí, algo completamente nuevo. En cuanto a lo que quería decir, una vez más, muchas gracias por estar aquí. Lo que voy a decir va a concernir a cada uno de nosotros, sin excepción. Básicamente, aquí voy a hablar sobre la salud, sobre el envejecimiento y sobre cómo asegurarse la longevidad. Por supuesto, es importante al principio que los contenidos presentados no constituyen consejo médico, son exclusivamente material educativo, así que en caso de cualquier problema de salud hay que acudir al médico. No sé si se va a ver, pero se ve, creo. Bueno, vale, porque si no, ya se verán. Apenas se corta un poco, veo. En cuanto a esto, la diferencia se mostrará hoy en base a ciertos cálculos matemáticos. Yo siempre fui bueno en matemáticas, así que aquí también me permití hacer estos cálculos. Será un poco simulado, así que tampoco hay que tomárselo como algo seguro. Absolutamente no. Son ciertos datos estadísticos. El coeficiente HR es un coeficiente que lamentablemente se duplica cada 8 años. Según esa regla que tenemos aceptada desde hace tiempo en medicina, cada 8 años de media se nos duplica el riesgo de muerte ya en la vida adulta. Así que la edad es lamentablemente un factor que también influye negativamente en ello, por lo que hay que hacer todo lo posible para rejuvenecer la edad biológica. La diferencia, donde es 2,0, significa exactamente que tenemos el doble de riesgo de muerte de lo normal. Es decir, el HR va a estar aquí constantemente. Constantemente en cada situación subrayado por mí hoy, porque vamos a intentar recorrer esto para que sea mucho mejor. Ya la última vez hablé sobre el estrés psicológico. Hoy lo he sacado de esos estudios. De esos estudios psicológicos grandes con 30.000 personas, resulta que si tenemos agotamiento, tensión constante, vivimos con un gran estrés crónico, tenemos ese HR de 1,4 a 1,6. Es decir, si lo calculamos, un 40 a 60% más de riesgo de muerte que aquellos que no experimentan ese estrés. Así que unos 3 a 5 años de vida de media nos puede quitar ese estrés y por tanto también hay víctimas de ese estrés. Espero que hoy cambiemos el rol de víctima por el de vencedor frente al estrés. Ahora mismo voy a hablar de cómo hacerlo. Si esas personas que viven constantemente en ese estrés y piensan que repiten, este estrés no me matará. No solo les afecta a ellos si repiten, sino que además acaban con su pareja e hijos o padres, así que también es peligroso porque también actúa mal sobre los demás. Pero sobre esa persona actúa muy mal. Es decir, tenemos aquí esos 3,5 a 4 años de vida más y acortamiento de vida que si esos estreses graves en esas personas no existieran. También hay en los estudios quienes no manifiestan estrés grave viven de forma relativamente libre de estrés. Pues eso es ese exponente 1,0, es decir, a eso nos referimos aquí. Sin embargo, precisamente surgió ese grupo que es fascinante. Espero que hoy o bien solo haya en la sala ese tipo o que salga de esta charla u online, saludos cordiales, siendo un vencedor, un guerrero. Son personas que tienen la convicción de que el estrés no hace daño. Aquí hay algo genial que podemos repetirnos incluso en voz alta. Es un desafío. Mi cuerpo me da energía para superarlo.
Así que si tengo un desafío, mi cuerpo me da energía para superarlo. Afirmación positiva, ¿verdad? Así que si tenemos convicciones positivas, luego hay, por supuesto, ahora muchos elementos que muestran que ese estrés controlado, dosificado adecuadamente, con esa actitud precisamente puede fortalecer la longevidad. Así que vale la pena recordar también eso. Y aquí tenemos, esas personas viven de 1 a 1 año y medio más que aquellos que no tienen ese estrés. Pero la diferencia entre esos dos grupos será que quienes tienen estrés grave y encima lo aceptan mal, viven más corto esos 3 años y medio. Y quienes piensan positivamente y tienen actitud positiva, viven 1 año y medio más. La diferencia entre ellos es de 5 años. Y en un momento lo mostraré. Es más o menos un factor tan importante, casi como fumar. Fumar da 10 años de diferencia. Salir de la obesidad, 7,5 y así sucesivamente. Así que aquí vemos, yo de esos pocos factores hoy hablaré. Seguramente tenemos nuestros análisis de laboratorio y esta es nuestra sala, pero hoy somos 5 años más jóvenes, es decir, con la garantía de que saldremos no solo 500 personas. Si esta sala estuviera llena, si hubiera 500 personas completas de esta charla, de esta sala, saldríamos no solo 500, sino que mostraré un método para sumar en promedio 10 años. ¿Decidido? ¿Quién quiere? Levantad la mano. Yo quiero. ¿Sí? Yo también quiero. Bravo. Así que escuchad, lo que hay que revisar en uno mismo y en los más cercanos, ¿verdad? Porque si lo transmitimos a 5 personas será nuestro... Escuchad, 500 personas, 10 años, son 5.000 años hoy para repartir y si se lo pasamos a otros, 25.000 años para repartir. En serio, no estoy bromeando, es para hacerlo, ¿no? Así que bueno. Primera cosa, tenemos mutaciones. La genética muestra solo esos ejemplos que también menciona el profesor Jan Lubinsky, especialista en esos genes BRCA1, BRCA2. Como esta sala, yo contaba con unas 500 personas, más o menos, lamentablemente 2 a 3 personas probablemente tienen esa mutación en mujeres y en hombres. Así que físicamente puede ocurrir. El mecanismo es que ese gen permite que no se dañe el ADN. Como si hay mutación, lamentablemente el ADN se daña más, por lo que el riesgo crece. Especialmente si tenemos aquí heterocigoto, eso es menos, pero si tenemos homocigoto, 8 a 12 años de vida nos quita esa mutación si no se hace nada. No se observa, no se hace prevención, no se revisan ciertas cosas que el genetista recomienda. Así que esa población general, el riesgo es, digamos, 1,0 y aquí el riesgo dependiendo de si es homo o heterocígoto. Y así en promedio, tomando una sala así, calculé que esas 1-2 personas pueden tener mutación del gen L, de L-R, es decir, la llamada hipercolesterolemia familiar, que por supuesto también nos amenaza, porque el riesgo es enorme. Aquí 22 es el mayor coeficiente que aparecerá hoy, probablemente. 22 veces mayor riesgo de infarto o muerte cardiovascular. Esas personas tienen, si lo banalizaran, que el hígado en ese momento tiene la aspiradora apagada, que absorbe el colesterol malo y lo neutraliza. Pues tienen un nivel alto de colesterol malo y eso se traduce lamentablemente también en un riesgo muy grande de muerte. Posibilidad de acortamiento de vida también HR4 a 6, es decir, 4 a 6 veces. Puede ser eso de mortalidad general por todas las causas. Como en algún lugar hacen estudios y no hacen al final el punto final del estudio y por eso hoy decidí hablar del punto final más importante. Porque si lo trasladáramos y fuéramos con esto a algún gobierno de un país como Polonia, y si fuera el ministro de Sanidad, yo le evaluaría como siempre quiero, con ese coeficiente. ¿Cuánto has conseguido en 5 años, 4 años de gobierno, mejorar la esperanza de vida de los polacos, que seguimos teniendo demasiado poca? Respecto a Europa perdemos 3 a 4 años constantemente. Es decir, hay naciones por ahí, Escandinavia, España o Italia, donde viven en algunas de las islas, especialmente en algunos pequeños estados, allí también viven 10 años más que nosotros. Y aquí está precisamente el objetivo, en mi opinión, ocuparse de la vida y la salud mucho más que de la enfermedad, porque el Ministerio de la Enfermedad hoy lamentablemente nos causa que tengamos casi los peores coeficientes de supervivencia de toda Europa, e incluso malos a nivel mundial. Así que en cuanto a esas matemáticas de Gompertz de la que mencioné, aquí también hay un gran acortamiento de años de vida, precisamente también con homocigoto, incluso 40 a 50 años de amenaza. Existe. Y ahora, así, yo también como médico de familia, antes la hemoglobina glicosilada, nivel 7, bueno, digamos, se agita la mano. Los enfermos de diabetes se dicen a sí mismos, si tengo 7, tengo bien controlada y el diabetólogo lo dijo. Pues miremos la verdad a los ojos.
Aquí tenemos que enfrentarnos a algo muy importante, que el impacto de la hemoglobina glicosilada en la longevidad empieza ya desde 5,2, pero el médico dice que tengo 5,6, 5,7. Un momento. Normal. ¿De qué tener miedo? Todo está bien, solo que ya hemos perdido algunos años de vida, así que la estadística es implacable. Por favor, les ruego, ocupémonos de todos aquellos que ya tienen hemoglobina glicosilada por encima de 5,2, para hacer todo lo posible para que baje por debajo de 5,2, porque cuanto más alta, mayor será el riesgo de pérdida de vida, porque esa zona óptima, ahí donde está el 1,0, como decía, es de 4,6 a 5,2, y aquí empieza a subir y ya empieza la resistencia a la insulina, y cuando podemos tener por encima de, por ejemplo, 5,6. Ese resultado, zona gris. Y aquí ya perdemos algo de vida, incluso 2 a 3 años de vida de media. La hemoglobina, según los laboratorios, es normal. Ahí se mostró, ahí el resultado, todavía ni siquiera ha estado prediabético. Cuando la hemoglobina, digamos, es glicosilada 6 a 6,4, el riesgo HR es 1,4 a 1,6, es decir, 4 años de vida acortados ya en esta etapa. Lo que tanto se habla hoy de la resistencia a la insulina es un elemento tan importante que hay que hacer todo. Dietéticamente también, todo, estilo de vida también, todo junto, movimiento, ejercicio, sueño, sí, por supuesto, la respiración. Sí, ahora hablaré de eso. Diabetes manifiesta desde 6,5 en este momento hasta 7 y ese riesgo ya es incluso el doble. ¿Qué? Dices, no, Sabéis, yo estuve en una asociación de diabéticos y di una charla sobre mejorar la salida de la diabetes hacia la salud, a 100 personas. ¿Alguien estaba interesado? ¿Qué pensáis? No, auténticamente nadie. Nadie estaba interesado. Y ese día, cuando yo tenía la charla sobre ese enfoque natural y también algunos medicamentos, cómo salir de esa diabetes a cero para que no hubiera diabetes, para revertirlo, porque esas cosas las veo en mi práctica que se puede incluso retirar la insulina. Bueno, vale, ellos me ofrecieron entonces un donut, porque nosotros tomamos insulina para, hoy es jueves gordo, para comer. Completamente imposible cambiar el estilo de vida. Pero hoy esta charla quiere convencer de que vale la pena. En cuanto a esa franja, son 8 a 10 años de vida de media para un diabético así. Ahora, si vamos hacia arriba y la hemoglobina es superior a 8, a menudo algunos tienen 14, pues se ven esos 14 a 20 años de vida. Daño muy grande, extremo. Y tengo un señor así, no es su foto, pero vino una vez a mí un señor con precisamente esa noticia que usaba, yo no le di en absoluto esa botella, esa de Neumi, de glutatión, de esa nanotecnología, esto no es ningún tratamiento, sino un testimonio, un ejemplo, tenía 14,4, riesgo 20 años de vida más corta, a pesar de tomar insulina y medicamentos orales en 3 meses de usar 5 mililitros por minuto bajo la lengua, lo movió, lo tragó, antes del desayuno, antes de la cena, durante 3 meses. Fue a la diabetóloga. La doctora diabetóloga le pregunta, ¿qué hace usted? ¿Dónde se trata? ¿Cambió algún medicamento? ¿Dieta? ¿Hace deporte? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué, doctora? Porque usted tiene 4,6 de hemoglobina glicosilada. Doctora, no hago nada más, solo tomo glutatión. Y la doctora pregunta, ¿y qué es glutatión? Pero fue lista. Y en el ordenador lee. Estudios científicos, PubMed, hay muchísimos, cientos de estudios en diabetes. El glutatión baja el nivel de azúcar. Ahora mostraré algunos de ellos. Índice HOMA, otra bola de oro, quiero decir, bola de cristal para predecir el futuro. Así que en cuanto al incendio, ¿cómo calcularlo? Ese coeficiente, si tenemos glucosa en miligramos por ciento, eso multiplicado por insulina en unidades por mililitro dividido por 405, o glucosa en milimoles multiplicada por insulina en unidades dividida por 22,5. Y ahora muchos hablan de normas. La resistencia a la insulina empieza... Aquí la norma, según la medicina de longevidad, dice 1,0. Solo entonces es seguro. Es decir, la hemoglobina ya habla de un incendio, ya es grande y aportamos como muestra HOMA como bidones echados al incendio y cuanto más alto es HOMA con ese indicador. Tales son nuestros cálculos, estudios. Es decir, basta con hacerse insulina en ayunas y glucosa en ayunas en ese caso. Y la sensibilidad óptima es por debajo de 1. ¿Verdad? Mientras que si HOMA es más alto, con problemas ya de resistencia a la insulina, así que cuando HOMA sube, su coeficiente también subirá. Así que aquí tenemos un problema, porque la base es por debajo de 1, pero cuando es 1,15 a 1,3, ya perdemos 1 a 2 años de vida. Si tenemos algo peor, en algún lugar al nivel de 2,5 a 3,5, ya son 5 a 7 años de pérdida. Y en ese momento ya empieza el hígado graso, sube la presión arterial, porque también los vasos se endurecen después de todo eso. Con la resistencia a la insulina
aparece el riesgo de infarto después, alto, estrés inflamatorio violento, no voy a hablar mucho de microinflamaciones, aumento drástico del riesgo de muerte, en este caso ya 8 a 10 años, cuando ese coeficiente está por encima de 4. Es decir, ya es muy peligroso, eso también nos bloquea esa tan famosa autofagia que querríamos activar para deshacernos de esas células y mitocondrias ya cansadas y viejas. Aquí precisamente también funciona mal, porque acelera el envejecimiento, entre otras cosas, bloqueando la autofagia. La diabetes llamada de tipo tercero, aunque algunos la llamaban así antes, es decir, aparece también un problema del cerebro que también se vuelve resistente a la insulina y entonces empiezan a morir las células nerviosas. Aparece el amiloide y entramos en Alzheimer. Por cierto, otro testimonio en cuanto al glutatión. Creer se puede o no. Aquí está incluso con nosotros en el stand Anita, que también tiene esos testimonios. Yo tengo un testimonio así. Viene a mí una paciente y me dice que yo la veo por primera vez, que ella tenía Alzheimer y ya no reconocía a la gente. Bien, ¿qué usó usted? Y me saca una botellita azul. Neumi, ¿lo oyes? Y eso me ayudó. Podemos hacer crucigramas. ¿Quién los hace mejor, yo o el doctor? Y después el testimonio de que alguien ya en pañales, muy gravemente enfermo, encamado, sin recordar en absoluto a quién ve a su alrededor, en este momento todo ágilmente resuelve crucigramas y camina. Un hombre mayor. 5 mililitros 2 veces al día bajo la lengua durante 1 minuto. Así que es un buen trozo de testimonio. Y para evitar eso, precisamente hay estudios que confirman que en esa botellita azul también hay cisteína. Cuando hablamos de NAC, es N-acetilcisteína, así que aquí tenemos L-cisteína, que administramos bajo la lengua a las células. Son cientos de miles de moléculas a cada una de los 37 millones de células. Eso es lo que recibe una dosis así pequeña bajo la lengua en nanotecnología de moléculas que son precursores. La cisteína construye glutatión, por eso muchos estudios se hicieron con administración oral, entonces 600, 1200 miligramos incluso, 3 veces al día NAC o 2 veces al día dosis grandes. Pues se estudió precisamente, entre otras cosas, cómo influye en personas mayores, donde se administraba con glicina, el segundo aminoácido, que también construye glutatión, porque el tercero ya es ácido glutámico, y entonces se construye glutatión en nuestras células. Así que para subirlo, impulsar la producción de glutatión, igualar los niveles, entre otras cosas, se consiguió un 68% de caída del índice HOMA. Eso ya son estudios científicos. La acción del glutatión sobre el estrés oxidativo en general es muy beneficiosa y por tanto aquí el impacto del estrés oxidativo sobre esas alteraciones relacionadas con la resistencia a la insulina, con la aparición de diabetes, es un clásico también en cuanto a la quema de grasa. Hay incluso algunos estudios que muestran que el hígado graso no alcohólico puede revertirse bajo el efecto de N-acetilcisteína o glutatión. Del mismo modo se sabe que pueden regenerarse incluso el páncreas y las células musculares y el páncreas y las células grasas, especialmente en cuanto a los receptores de insulina, porque los receptores insulínicos proteicos en la membrana celular son proteína. El radical libre que ataca esa proteína destruye ese compuesto que es el receptor de insulina, proteína. Si algo está siendo destruido, pues tenemos resistencia a la insulina, tenemos diabetes tipo 2. Ese es precisamente el problema. Ajá, así que si nos damos la oportunidad de mejorar para que haya mejora en la quema de grasa por las mitocondrias y mayor producción de ATP de energía y para que haya una caída, reducción, por ejemplo, como en ese siguiente estudio salió un 22% en cuanto al estudio de caída también de parámetros HOMA, ácido úrico. Hoy muchos me preguntan constantemente, ¿y qué pasa con el ácido úrico? ¿Cómo es? Pues los datos son radicales. El ácido úrico es simplemente un asesino silencioso. Otro parámetro que nos hacemos y que tenemos en norma, pero el asesino ya está disparando. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cómo funciona? Entre otras cosas, daña el óxido nítrico, que hace que los vasos se dilaten y gracias a eso, por ejemplo, no hay hipertensión o hay erección. Mejora varios vasos. Óxido nítrico, catalizador de la resistencia a la insulina. Si hay ácido úrico alto, activa las mitocondrias de tal manera que las células se cierran generalmente a la insulina y sube aún más ese HOMA. En cuanto a la fructosa, que causa todo esto, junto, es decir, esa resistencia a la insulina la impulsan los jarabes. Se sabe sobre eso, como se dice, y lamentablemente se administra mucho también a niños y adultos, y los efectos son cada vez peores. Obesidad, sobrepeso, pero también el ácido úrico sube por la fructosa, porque también causa que el hígado lo procese en grasa y en ácido úrico. Y el ácido úrico es proinflamatorio.
¿Por qué precisamente actúa así? Pues entre otras cosas, después, cuando ya se superan las normas altas, causa gota. Así que aquí tenemos esos problemas articulares. Uno de mis compañeros de clase de primaria de mi edad es un completo inválido. Se le descontroló tanto el ácido úrico, que prácticamente no mueve ninguna articulación, incluso las muñecas incluidas. Pero ahí empezaron a haber buenos efectos. Ahora, también empezó a tomar glutatión. Así que el nivel óptimo de ácido úrico no es 7, como en el resultado 6,5. Es un buen nivel entre 4 y 4,5. Y aquí tenemos un buen marcador base de supervivencia. Así que si en el análisis tenemos un nivel óptimo por debajo de 5, digamos que los vasos son elásticos, es precisamente menor riesgo de hipertensión. Aquí el riesgo de muerte es el llamado base, es decir, 1,0. Mientras que si la norma sube ya de 6 a 7, el riesgo sube a 1,35, lo que nos recorta un cupón de 2,5 años de vida de media. Es tan importante no tener por casualidad por encima de 7,5, porque hasta 8,5 el ácido úrico causa pérdida de 4 a 6 años de vida, y aún más alto. Por encima de 9, el riesgo crece tanto con HR por encima de 2, que tenemos ya más o menos 8 a 10 años, en los próximos 8 años, la posibilidad de perder precisamente esa duración de vida. Excelente para eliminar el ácido úrico es la simple vitamina C. La vitamina C como mecanismo elimina un poco el ácido úrico, actúa como un agente uricosúrico, es decir, para la excreción de ácido úrico. Las evidencias clínicas existen de que efectivamente baja el nivel de ácido úrico en suero. En un estudio poblacional con 47.000 hombres se demostró que incluso dosis más altas, del orden de 500 miligramos de vitamina C durante 2 meses, bajaban estadísticamente incluso un 46% el nivel de ácido úrico. Lo tenemos en cada uno de esos envases también, el NeumiSwish. La acetilcisteína y el glutatión detienen el círculo vicioso, porque precisamente ese ácido úrico es un falso antioxidante. Cuando el glutatión desde los 20 años nos baja cada 10 años un 10% hacia abajo y nuestra protección, nuestro escudo, no funciona, excepto aquellos que tienen buena genética. Pero eso es un grupo pequeño, solo. Esos vivirán más bien 100 años. Así de importante es el glutatión, es decir, su nivel en sangre también lo analizamos y vale la pena. Yo constantemente animo a que se haga ese nivel de glutatión en sangre, porque el hecho de que subamos su nivel y mostraré lo rápido que se puede, entre otras cosas, en esa situación, tenemos tales evidencias de que ayuda muy rápidamente en los ataques de gota. Diré brevemente con el ácido úrico incluido. Y protege aquí precisamente el glutatión frente a ese ácido úrico, en cuanto a su pseudoacción de antioxidante, que deja de producirse y de vuelta el glutatión está en las células. Y la cisteína también ayuda, en cuanto a que incluso protege los riñones. El glutatión también protege los riñones. Tenemos un ejemplo de una persona que tenía insuficiencia renal e iba a tener diálisis e incluso trasplante de riñón amenazaba, y resultó que después de administrarse bajo la lengua, en este momento todo está bien. Se revirtió y no es el único ejemplo que tenemos. Solo subrayo que esto no es tratamiento. Solo añadimos glutatión, lo suplementamos como simple complemento. La protección orgánica en nefrología se demostró en diálisis. Incluso en esa etapa bajaba. Una vez más, vuelvo, el ácido úrico de 22 a nivel normal. La curcumina está dentro en cada uno de esos envases también, en esa dosis de 5 mililitros que actúa como inhibidor de la xantina oxidasa. Nosotros entonces, como médicos, administramos alopurinol, que tiene como objetivo bajar a largo plazo el nivel de ácido úrico, lo cual también funciona, pero la curcumina actúa casi exactamente igual. Así que si administramos curcumina, ella es otro agente protector, que baja incluso el nivel de ácido úrico, y además es muy potentemente antiinflamatoria, y allí donde hay mucho ácido úrico también tenemos elevado nivel de inflamación, especialmente microinflamación, pero también inflamaciones articulares y demás. Así que ese incendio, la hinchazón, aquí precisamente la curcumina lo frena. Así que en todo ese NutriSwish, en ese envase azul, donde solo hay 5 mililitros 2 veces al día bajo la lengua, durante 1 minuto, tenemos estos ingredientes activos: glutatión, cisteína, curcumina y vitamina C. Más ahí unos cuantos agentes, digamos, para la estabilidad de la composición. Siguiente grupo de marcadores de los que quizás ni siquiera nos hayamos hecho aún en sangre, porque CRP seguramente ya se lo ha hecho más de uno de nosotros, pero hay un CRP que no dice mucho. CRP es cuando hay inflamación aguda, pues algo dirá. A veces en infecciones algo dirá, pero en cuanto a cómo tenemos una inflamación oculta y no se oye y no se ve, pero avanza. Ese es el asesino traicionero de la edad, de la duración de la vida. También
También por eso después puede desarrollarse autoinmunidad, pueden desarrollarse otras enfermedades inflamatorias, neurodegenerativas, así que a menudo también viene del intestino. A propósito de los intestinos, tengo que decir, encontré estudios que no logré añadir a esta presentación hoy, pero ya con algunos compartí esas observaciones. Estuve en shock profundo, lo mucho que también afecta. Y también los estudios científicos hablan sobre los parásitos y el acortamiento de la vida, porque en cierto sentido yo me dedico precisamente a desparasitar a la gente, así que en resumen resulta que las duelas. Decís que no hay. Yo conocí a un cirujano que trabaja en una clínica de cirugía y tienen un método del jugo duodenal que constantemente encuentran allí huevos de duela en personas. Desde hace 25 años los ven. Así que tiene que haber un montón. Y una duela desarrollada son cientos de pequeños caracoles. Los pacientes a veces muestran en el baño la foto, 70 caracoles salieron. Así que cuando hay duelas, a veces hay muchas. Y así precisamente cuando hay muchas duelas, escuchad, sube el riesgo de cáncer y tanto que 25 años acorta la vida de media. La tenia equinococo de media, si no se trata, 20 años de vida acorta. Y en cuanto a los nematodos, lombrices, tricocéfalos, anquilostomas, que se alimentan de sangre cada día. 5-10 años acortan la vida. No es broma, no son bromas con esto, así que quien quiera también tiene que cuidar los intestinos y seguir adelante. Probióticos, siempre hablaré de ello, solo que hoy poco. Inflamación silenciosa. Buscarla se puede con ese indicador. El indicador es HS-CRP. Las normas de laboratorio quizás digan que es 5, pero el anti-aging, la medicina funcional dirá: no, alto ahí, hasta 1 es seguro, HR 1,0. Si empiezan las brasas, como se dice, el coeficiente entre 1 a 3, HR sube incluso hasta 1,6, lo que da incluso ya hasta 5 años. Una vez más, HS es esa fracción, hablamos de esa fracción HS-CRP. Con eso basta decir en el laboratorio, por favor hágame esa fracción HS, esa especial CRP. Y entonces sale, por ejemplo, 2,8. Pues qué importa. Un momento, señora, me está quitando 5 años de vida. Y buscas la causa, dónde está ese factor, de dónde viene, ¿verdad? Mira incluso intestinos probablemente al principio. Así que el riesgo de 3 a 5 miligramos por litro, eso es cuando CRP sube miligramo por litro, ya es un coeficiente incluso de 2, 7 a 8 años. Y en extremo, por encima de 5, cuando son así, ya es incluso un coeficiente de hasta 3. Y 12 años de vida, de media, nos quita. Por eso digo, si es muy alto, ya por encima de 10 a 20, más bien es una infección aguda. Hay que buscar dónde está esa infección aguda. Bueno, ahora hay cosas como estudios con qué se puede bajar la inflamación. Se sabe que la inflamación es similar al estrés oxidativo. Básicamente avanza de forma parecida y también hay citoquinas proinflamatorias, antiinflamatorias, genes que las producen. Esas citoquinas se activan o se inhiben. Así que si entramos exactamente en esa visión de las cosas, NAC más glutatión como resultado de administrar cisteína, el aumento de glutatión después de 3 meses de 22 puede bajar a 5. Era un grupo especial de personas muy enfermas, pero efectivamente pacientes dializados, pero incluso allí el efecto fue enorme y valió la pena. Ya después de un mes se veía la diferencia. NLR, interesante. ¿Alguien se lo calcula? Hemograma tenemos, neutrófilos tenemos ahí. Neutrófilos N frecuente, L linfocitos en miles, divide neutrófilos por linfocitos. Parece pues algo así. Bueno, y dividimos ese indicador y miramos en esa escala qué como marcador dicen los estudios científicos al respecto. Pues es increíblemente peligroso si el número de neutrófilos sube y el de linfocitos incluso baja, porque entonces ese indicador se vuelve peligroso ya desde 1,1 a 1,20. Es decir, si tenemos la zona gris es básicamente desde 1,6 a 1,5 digamos el corte. Por debajo de 1,5 estará bien, 1,5 hacia arriba. Demasiados neutrófilos, pero yo tengo un nivel correcto de hematología, todo está bien. Solo que un momento, ¿cuánto dice el especialista anti-aging? 2 años. Se puede calcular uno mismo. Hay calculadoras geniales, ahora mostraré cuáles. Y entonces 2 años menos, así que ya muestra que algo está pasando en el organismo. La falta de glutatión será una de las causas de ese estado de cosas. Es decir, el incendio oculto continúa. Si es NLR es de 2 a 3, ¿verdad? 1,6 es el indicador ya de HR, 5 años de vida. Pero si es más de 3 neutrófilos a linfocitos, aquí perdemos incluso hasta 10 años de vida. Y empieza un déficit profundo de inmunidad. Así que toda la inmunidad empieza, pero puede estar todavía casi en norma. Otro buen marcador, solo que ya entramos en lo más metabólico, la apolipoproteína B.
Hoy creo que se puede hacer gratis dentro del paquete preventivo, el sistema público de salud nos lo financia, nos añadió ese análisis, así que yo me lo hice. Afortunadamente tengo valores ideales. En cuanto a los LDL, hoy los cardiólogos ya hablan de ello, son los malvados secretos, pero el colesterol es menos relevante para el desarrollo de la aterosclerosis, del riesgo de muerte, de la amenaza para nosotros. Mucho más importante para nosotros es el riesgo de infarto, si lo tenemos o no, si nos hacemos esa ApoB, la apolipoproteína B, que es como un camión que introduce LDL, y cuantos más de esos vehículos hay que dañan el endotelio, se daña precisamente por esa ApoB. Así que la norma, digamos, de laboratorio de 80 a 100, y entonces esos coeficientes de años de vida van bien, pero de 110 a 140 ya es aterosclerosis muy avanzada. Son ya incluso 7,5 años de vida perdidos. Así que hay que prestar atención a eso. Del mismo modo que enseguida diré sobre la homocisteína, pero eso ya sí es 3, con niveles del orden de más de 150, 200 y más, la ApoB. La mortalidad, lamentablemente, quita 12 años de vida de media. Y la homocisteína, constantemente en estas conferencias, en todas partes oigo, homocisteína. Y bien, está por supuesto relacionada también a menudo con la mutación del gen THFR. Así que las personas que tienen un nivel alto de homocisteína, al menos en mi consulta, siempre se les pide hacerse la mutación del gen THFR. Por regla general tienen al menos una o dos o cuatro mutaciones de esos genes. Así que en resumen es un marcador para mí para ver esa mutación. De forma similar se aborda después eso. La homocisteína, entre otras cosas, aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Se sabe que también la falta de vitaminas o las alteraciones de metilación en MTHFR altera la metilación del ácido fólico B12. Así que ese nivel entonces puede causar que nuestro riesgo crezca mucho, por ejemplo, el riesgo de enfermedad coronaria incluso un 52%. Pero aquí también hay ciertas franjas. Sí, el nivel óptimo en cuanto a la homocisteína es más bien por debajo de 8. Por encima ya empiezan los problemas. Si nos sube un poco ese nivel y el nivel más alto, cuando ya tenemos más de 15, ya es completo. A menudo déficits de vitaminas, un riesgo muy grande en cuanto a trombos, enfermedades neurodegenerativas, infartos, ictus y riesgo de muerte. ¿Cómo actúa la homocisteína? Es algo así como algo que circulaba y nos lesionaba el endotelio, un aminoácido que nos daña el endotelio de los vasos y después precisamente se forma aterosclerosis, ictus, infartos, así que también predispone a trombos. Así que es muy importante bajar la homocisteína, entre otras cosas, me repetiré, con glutatión o NAC administrado precisamente en ese estudio, donde tras administrar NAC se obtuvo una reducción completa y grande también de la homocisteína, con la salvedad de que también cambiamos vitaminas, complementamos B. Si la B metilada, ácido fólico metilado, B12 metilada, por supuesto usemos solo esas. Si se hace una buena terapia, también se puede regenerar el organismo, desactivar un poco la autofagia, se pueden regenerar las mitocondrias, se puede mejorar ese sistema relacionado también con el hígado, por supuesto, y más adelante, en cuanto al riesgo renal y demás. Pero efectivamente también con dosis de, por ejemplo, 600 a 1200 de NAC al día se obtenía beneficio, protege contra los daños causados por la homocisteína, porque la homocisteína la baja más bien esa terapia con vitaminas. Aquí también puede estar bajada la homocisteína, pero el glutatión y NAC protegen más contra la acción dañina e incluso a veces el resultado es, en cuanto a esa acción general, mejor que grandes dosis de vitaminas B. Pues precisamente la homocisteína simplemente nos daña los vasos y en los protocolos hay que hacer todo para mejorar también el nivel de vitamina D3. Vitamina D3. Se habla mucho, ¿no? Yo tengo a algunos que presumen. Yo tengo 300 a 400. Pues ahora me dirijo a los que tienen más de 100. Porque es así, cuando hay muy poca, por debajo de 20 es un drama. Entramos en tumores, infecciones más frecuentes, inmunidad, etc. Los beneficios de un nivel óptimo son, por supuesto, múltiples. Sin embargo, ese riesgo con la bajada, cuando nos cae y es grande, puede llevarse incluso 8 años.
mientras que si 50 a 70, los estudios científicos dicen que para la longevidad entonces es mejor con vitamina D3. Sin embargo, así dicen los estudios, pero si tenemos más de 150, yo diría que en algunos incluso 100, pues pueden empezar problemas, porque también empieza a cortar la vida. Por supuesto, las grandes deficiencias son en general un gran acortamiento de 8 a 9 años, mientras que precisamente en el otro lado de la curva, si tenemos un nivel alto de vitamina D3, también nos quita 2 a 4 años de vida. Yo simplemente voy en contra, digo lo que dicen los hechos, así es como se ve en general, es decir, lo mejor, en algún lugar entre, alrededor de 50 a 70 hasta 100. Ferritina, otro marcador importante. Se dice a veces que la norma amplia es 200 a 400, incluso de ferritina. En cuanto a toxicidad, un nivel muy alto de ferritina por encima de 1000, pues nuestro riesgo sube tanto que nos muestra que nos están quitando 10 años. Las mujeres lo tienen mejor porque tienen la menstruación y eso causa ciertas pérdidas de sangre. Los hombres, para salir de eso, de esa amenaza de un nivel alto de ferritina que causa acortamiento de la vida, resulta que funciona muy bien en los que son donantes de sangre honorarios. Así que esas llamadas extracciones de sangre, en este caso, pueden ser muy beneficiosas para los hombres, para compensar la pérdida, porque nosotros tenemos unos años de diferencia en esperanza de vida, pero también tenemos niveles más bajos de glutatión y ciertas hormonas. La mujer tiene más y el hombre menos. Bueno, omega 3, hay un marcador, el índice omega 3. ¿Cuánto EPA y DHA tenemos en la membrana del glóbulo rojo? Resumiendo, si tenemos muy poco, es malo. Sube el riesgo de muerte total. Si tenemos más del 8%, es precisamente un riesgo bajo de muerte. Así que cuidemos también eso. Y ahora, uno por uno. Cadmio. ¿Cómo es cuando hay un nivel alto de cadmio? Metales pesados. 3 a 4 veces mayor riesgo de muerte, incluso hasta 10 años quita el cadmio. El plomo también quita vida, 3 a 5 años incluso. Arsénico, eso lo investigó el profesor Lubinsky, en mujeres que tienen niveles altos de arsénico, es ese 25%, con los niveles más altos, esas mujeres tienen mucho más frecuentemente cáncer de mama. Así que con precisión quirúrgica. Selenio. Si hay poco selenio, sube el riesgo de muerte. Si hay demasiado selenio en sangre, atención, hay que dejarlo. Yo muy a menudo lo retiro. Por favor, no tomen ningún selenio. Buscar dónde hay selenio, porque usted tiene demasiado, eso es riesgo de muerte también más alto. Y de tumores también, así que el selenio también lo comprobamos. Por supuesto, se pueden eliminar un poco los metales pesados, ayuda mucho el glutatión, ahora lo mostraré también, solo que tarda un poco más, pero el arsénico, el glutatión, en esencia, lo elimina al 100%. Es lo único muy efectivo. Por supuesto, no comemos pescado, mariscos, arroz ni cacao. Y después de 5 años, prácticamente, las mujeres que tenían cáncer dejan de morir en su mayoría. En lugar de un 50%, hay un 5% de mortalidad en mujeres con ese nivel alto de arsénico. Así que aquí el glutatión une también otras toxinas fúngicas, toxinas tipo pesticidas, las saca todo por la bilis. Es ese análisis oncopaquete de 6 elementos. Anita, que está hoy aquí, podéis conocerla en ese entresuelo estamos, entre la planta baja y el primer piso. Y allí precisamente tenía arsénico muy alto al principio. Y ese arsénico aquí del orden de 1 o incluso muy alto. 0,6 es la norma y después de 4 meses usando ese preparado bajó mucho. Allí por debajo de 0,4, incluso cerca de 0,4 buena norma. Es decir, el riesgo 30 veces mayor de cáncer de mama desapareció. Siguiente, si tenemos células que se dividen, tenemos los llamados telómeros. Si se nos acortan los telómeros, las células que se dividieron mucho entran en tal estado. En vez de apoptosis, se convierten en células zombie con escudos que simplemente nos dañan internamente. Y de nuevo, ¿qué hacer con los telómeros? Se trata de que para estar en ese grupo del 25% que tiene los telómeros más largos, no es un análisis muy barato, pero vale la pena hacérselo también, porque el riesgo, por supuesto, con el acortamiento de telómeros crece. El glutatión es un gran escudo porque protege el ADN. Allí ocurre esa reacción de Fenton. Cuando un radical libre se encuentra con el ADN, lo corta. Si no hay glutatión. Si hay glutatión, no lo cortará. Si alguien quiere proteger su ADN, que mantenga un nivel alto de glutatión, la curcumina frena las divisiones celulares de una forma tan buena que permite proteger esos telómeros, así que vale la pena tomar uno con otro juntos. En estudios científicos es excelente el extracto de raíz de astrágalo. ¿Cómo se llamaba?
astragalósido TA65 en miles de zlotys al mes. Pero si alguien tiene mucho dinero y quiere invertir, los que tienen precisamente eso usan. Precisamente ese extracto es un muy buen activador de telomerasa y la espermidina, de la que se habla mucho, que incluso actúa como ayuno en pastilla. Porque el ayuno, por supuesto, si ayunamos, hablaré de eso enseguida, también ayuda en la duración de la vida, revierte el envejecimiento celular. La cámara hiperbárica. Hola, oxigenación, ¿verdad? Hay un método especial de 60 sesiones, donde de repente se interrumpe con aire normal. Quien lo hace, según ese método del Dr. Shamir, el efecto de retroceder varios años en el riesgo de muerte en 90 días. Bueno, vale la pena también pensar en ello. Los que tienen la posibilidad también lo hacen. Ayuno intermitente por encima de 12 horas empieza a funcionar en general. Y 16/8 es un buen concepto, y los estudios dicen que si entre la cena y el desayuno mantenemos esas 16 horas de distancia, no solo se nos regeneran las mitocondrias, sino que también se regenera mucho nuestra vida, porque simplemente tenemos telómeros más largos y 2-3 años incluso de protección de vida con ese ayuno podemos sumar. Así que en cuanto a esos ayunos completos y buenos, más largos, un día a la semana, también está bien. Como si fueran 24 horas, pero también hay de 72 horas que tienen muy buenos resultados en cuanto a la protección de años de vida. Una vez al mes, un ayuno más largo, por ejemplo, o 1-2 veces al año ya incluso. También de 72 horas, 5 a 7 años de vida. Yo creo que vale la pena. Uno de 3 días aún lo aguanto. Más ya, lamentablemente, yo no, pero conozco a algunos aquí. 6 a 7 días aguantan. Vamos a los estados, me mejoraré aún con la meditación y la oración. Y es increíble que una señora laureada con el Nobel, Blackburn, demostró que la meditación alarga los telómeros, activa la telomerasa. Eso está incluso bastante bien, porque el sistema parasimpático funciona mejor. Escuchad, incluso en hombres da algo así como 7 años de vida más. ¿Más? ¿Hola? Vale la pena interesarse. También hicieron estudios muy interesantes como científicos. Otro más que se me añadió aquí, GGT, porque GGT es una enzima hepática y también la norma. 40, no, ahí todavía pone norma. Bueno, yo digo 20. Por encima de 20 el hígado significa que está en estado de estrés oxidativo. Ya entra también el llamado hígado graso no alcohólico. Nos sube la pérdida de vida porque ya por encima de 45 empieza a haber una pérdida de 3 a 6 años de vida y si la GGT se mantiene permanentemente por encima de 80, incluso hablamos ya de más de 8 años completos de pérdida de vida. Así que ese estado inicial efectivamente se puede recuperar. Entre otras cosas, no hay casi nada mejor. Se puede decir lo que se quiera, pero los testimonios son inequívocos. Glutatión administrado bajo la lengua tenemos. Ayuda muy drástica en cuarto estadio de cirrosis hepática. Cuando hoy ese hombre ya no la tiene. Yo tengo también una mujer así, a la que desintoxiqué, que esperaba un trasplante de hígado y caía en comas de 3 días. Los vecinos la encontraban en casa. Era el hígado. Ella rechazó el trasplante porque tiene buenos parámetros. Está completamente sana del hígado. Se puede revertir porque aún muchas cosas, recordemos, es esa actitud positiva, el pensamiento, y entonces se consigue aún más. Así que, en cuanto a esas moléculas nuestras que aportamos de ese glutatión en los intestinos y en el estómago, ya en el estómago se descomponen, porque son 3 aminoácidos. Ese tripéptido pequeño nuestro se descompone rápido. Así que, para aportarlo más allá, en los intestinos tenemos GGT, que todavía más descompone ese glutatión en aminoácidos, mientras que aquí lo administramos sublingual en moléculas tan pequeñas que 200 veces más llega a la membrana celular. Y la membrana celular tiene poros especiales para nanopartículas por donde penetra. Absorbe. Las células absorben. Si tienen déficit, lo necesitan, lo toman. Si no hay necesidad, no lo toman, porque se equilibran las concentraciones. Así que, en resumen, es muy bonito esa envoltura acuosa que en esa nanotecnología de hidrostato de esa empresa es una propuesta genial, hace precisamente la penetración del glutatión. Y veamos lo que fue con Anita. Anita tenía un nivel de glutatión inicial cuando estaba muy enferma a un nivel de 666 total. Porque hacemos el reducido, tenía 330, debería tener alrededor de 1000. El coeficiente de reducido a total debería ser alrededor del 98%, 0,98. Si alguien va a hacerse glutatión, decid reducido, por favor. Si hacemos eso, nos calculará total, oxidado, que sea así,
total por encima de la norma, reducido por encima de la norma y de reducido a total tiene que ser mínimo. Por favor, 98%. Entonces, tenemos el estrés oxidativo bajo control. Entonces, estamos del lado seguro, al menos de ese mecanismo de patología de nuestras enfermedades. Y aquí, muy rápido, después de 4 meses, los niveles subieron a 1700. En cuanto a ambos reducidos, se convirtió en 98. 0,98. Es un muy buen resultado. Después de 4 meses, 2 veces al día, 5 mililitros bajo la lengua, líquido durante 1 minuto. Y lo tragó. La curcumina está ahí también, por supuesto. La curcumina regenera el hígado muy bien. Permite incluso actuar ligeramente como colagogo. Todo junto se impulsa aún más. Si combinamos todo esto, la GGT de la curcumina también baja. Y entonces, cuando la GGT está alta, significa que hay poco glutatión y el estrés oxidativo domina. Cuando la curcumina suaviza la GGT, entonces el glutatión puede estar ocupado con otra cosa totalmente distinta. Puede dedicarse precisamente a eliminar, por ejemplo, toxinas y metales pesados. Así que esa regla de oro de combinar uno con otro. Y ahora tenemos al rey. Por supuesto, de los parásitos decimos que también son peligrosos, pero el parámetro más importante de longevidad hoy en la medicina de longevidad es el VO2 máximo. Es la cantidad máxima de oxígeno durante el esfuerzo intenso, hasta el que podemos llegar al techo. Se puede calcular también simulado, ahora mostraré alguna calculadora, pero efectivamente es el marcador más importante de longevidad. Solo el 2 a 3% tiene un VO2 tan bueno. A menudo son deportistas tipo olímpicos que incluso viven 8 años más. ¿Y cómo hacer ejercicio para mejorar el VO2? Pues el 80% de nuestro esfuerzo, que sea un trotecito, algo así, o un paseo rápido en el que todavía se puede hablar, como yo todavía ahora puedo, aunque ya me estoy gastando un poco. Y el 20% podría ser, por ejemplo, un 4x4 muy intenso, 4 minutos, 4 a 3 minutos de descanso y de nuevo así 4 veces al día. Aumentar también un poco eso, más intenso. Y tanto uno como otro, si se combinan, el VO2 máximo irá subiendo. Así que nos sube la duración de vida, porque en personas encamadas, después de 6 semanas, se estropea tanto que el riesgo de muerte sube macabramente. Ejercicios respiratorios. Sí, el diafragma también, para que esté entrenado. Eso también ayuda muy bien para que llegue más oxígeno a todo el cuerpo. Y la capacidad mejora también con la remolacha, los extractos, la espinaca roja. Podemos mejorar con el hierro, porque si tenemos poco hierro, ferritina, pues ya sabes, eso está mal. Glutatión, cisteína, mejora. Pero no hay pastilla mágica aquí. El entrenamiento es el que hace al maestro, ¿no? Nos da simplemente esa regeneración de la duración de vida. Así que ese 2,5% ojalá lleguemos, que vale la pena hacer, que el ciudadano promedio no tiene tan bien, pero digamos que el 90% entre el 25% peor y el 25% mejor, eso también está bastante bien, aunque el riesgo está elevado. 1,7% que así y así da 6 años de recorte, pero por debajo del 25% de la población lo tiene peor, porque allí ya se pierden 10 años. Muy importante, subrayo, el más importante de todos los parámetros de longevidad discutidos hasta ahora. Es decir, vale la pena estar lo más cerca posible de la élite, mejorar. Tenemos ese modo sofá, ¿no? Televisión, encima una cervecita, sentado, mirando, sin hacer ejercicio, trabajo de oficina y 20 años de vida hacia atrás, señora, señor. Así que el que se levanta del sofá cuando empieza a hacer ejercicio, 30 minutos al menos al día, puede ganar esos 16 a 20 años. Vale la pena convencer, ¿no? A esas personas que tenemos en casa o a nosotros mismos, si somos así. Efectivamente, que esa regla del primer paso, levántate del sofá, empieza por... Pero el apoyo al ejercicio, un señor se muestra aquí, que es una persona interesante a los 62 años. Aquí quizás no se ve exactamente, y aquí se ve mejor, porque en el mío no se ve. Pero allí ya, 62 años, admirablemente, haciendo press, batió el récord del mundo cuando empezó a usar NeumiSwish. Es que precisamente NeumiSwish está aprobado para deportistas, tiene certificado TrueSeal, que es muy importante, que no es ningún dopaje, pero permite alcanzar a menudo el campeonato del mundo. Nosotros tenemos en Szczecin a un tal Darek, que ganó después de 3 meses cuando de la esteticista recibió NutriSwish como propuesta de apoyo, porque él quería ganar competiciones y ganó el campeonato del mundo. Un hombre de 57 años en Jiu-Jitsu brasileño.
Así que en algún lugar los olímpicos, por regla general, no todos los deportes olímpicos, pero la mayoría, no es un mito que vivan más corto. Algunos sí, pero la mayoría vive más, y eso incluso 8 años. Así que los que tienen deportes como tenis, balonmano, fútbol, kayak, ciclismo, moderado, ganador del Tour de Francia, 8 años más vive de media. Ciertos olímpicos sí, así que efectivamente vale la pena hacer ejercicio. La otra cara de la moneda, solamente esos deportes más brutales, porque allí, digamos, fútbol americano o esas pesas donde tienes sangre en el corazón, no bombees tanto, no puede bombear tanta sangre y se crean ciertos problemas de salud. Sube la sobrecarga articular, sube el índice BMI, sube también lamentablemente el riesgo de pérdida de cierta función cerebral o cardíaca. Deportes muy extremos como el ciclismo extremo también, así que a veces puede ser incluso peligroso. En cuanto a ciertas relaciones, yo por curiosidad lo metí y por eso hoy también lo presenté. Resulta que hay estudios de que una relación estable entre hombre y mujer, si se vive de forma relativamente tranquila, sin aislamiento, pero con apoyo familiar, da tanto como dejar de fumar. Al revés, si lamentablemente la relación acaba en divorcio, esos cuantos años de vida, algunos dicen muchos años de vida, ambas personas pierden. Eso lamentablemente también es una triste verdad. Así que esas personas también deberían cuidarse más, ocuparse del anti-aging. Los hijos que estaban en esas familias que pasaron por el divorcio de los padres viven 5 años menos. Lamentablemente también, así que es un cierto grupo de, llamémoslo, mayor cuidado. Habría que ocuparse de eso efectivamente más. También el trauma como tal. Hablamos de trauma, salir del trauma, reparar el trauma, tal salida generalizada de la ira, el perdón, pero no así de modo, bueno, que sea lo que sea, sino pasar por un cierto proceso profundo de esa biología, de esa sanación. Entrar en fase alfa, ¿cuándo nos ayuda a ganar ese perdón? En estudios en la Universidad de Stanford, aquí el profesor Luskin, hubo estudios de que el perdón de una ofensa verdadera, profunda, permite recuperar muchos años de vida. Es más, también hay estudios aquí mencionados. El doctor Gabor Maté, en su trabajo con esclerosis múltiple o con artritis reumatoide o cáncer, observó un cierto patrón. Varios también son a menudo traumas ocultos o más bien ira oculta, ira reprimida, que intensifica mucho la autoinmunidad. Mira, por eso, más adelante también acorta la vida. Es decir, vale la pena pasar por ciertas, diría yo, sanaciones profundas físicas y también psíquicas, emocionales, sociales, porque eso da 6 años de vida, incluso más. Así que aquí también otro elemento. Bueno, el sexo es bueno, especialmente para los hombres. Se investigó que 2 veces por semana el orgasmo mejora la esperanza de vida en varios años, frente a aquellos que tienen otros parámetros de eso. Y hay que prepararse bien para los análisis de sangre. La propuesta es 3 a 5 días antes de los análisis de esos parámetros que mencioné, es bueno dejar los antioxidantes, para que no haya ese efecto directo, que tampoco se haga ejercicio intenso 2 días antes del análisis, que no haya alcohol ni sustancias 2 días antes del análisis. La hora dorada, 12 horas en ayunas antes del propio análisis. Y ventana sin infección, si hubo infección 2 a 3 semanas después de la infección, todos esos parámetros porque son marcadores muy sensibles, ¿verdad? Ferritina, JOMA, hay insulina y demás, HbA1c, todo eso lo hacemos en esas condiciones, ¿verdad? Intentamos que si queremos hacerlo desde la perspectiva anti-aging, creemos esas condiciones al inicio de esos análisis para que sea óptimo. Y los precios no son muy grandes. Hoy especialmente no elegí análisis caros porque hay muchísimos. Es solo algún pequeño porcentaje del anti-aging de hoy, tal vez un primer paquete inicial, por ejemplo, en octubre. Quizás será cuando nos toque reunirnos, quizás habrá una segunda parte más radical en precios. Pero aquí tenemos así, hemograma barato, hemoglobina barata, fibrinógeno, ferritina, ácido úrico, se puede hacer también glucosa, insulina, GGT, vitamina D3. Bueno, no es tan muy caro. Añadiendo análisis un poco más. HS, CRP, bueno, 30 a 50 zlotys. Sí, apolipoproteína B60 a 90 en Polonia, homocisteína similar y bueno, hay un descuento. Si alguien quiere hacerse 6 metales pesados en vez de 600 zlotys, así unos 700 zlotys, se paga. Aquí está la página, se ve aquí abajo, READGNE, esto, READGNE Oncopaquete. Allí se puede comprar, yo miré, por un precio de 126 zlotys, 6 metales pesados. Así que lo recomiendo, allí también hay centros, en casi cada ciudad grande de Polonia, en la lista de centros que lo hacen a buenos precios. Y cuando nos hagamos ese panel de metales pesados, precisamente de esa manera, ¿verdad? No es, por supuesto, muchos otros métodos, no es tan ideal,
porque tampoco muestra todo lo que había de metales pesados en nosotros, pero por hoy sí, lo que tenemos hoy. Pues aún se pueden hacer esos análisis funcionales. El índice omega un poco más caro, el análisis V o 2 máximo ya un poco más caro, se hace en cinta bajo una máscara especial y la longitud de telómeros un poco más cara de lo que he dicho hasta ahora, de 1000 a 3000. Perfil completo, por supuesto, glutatión alrededor de 300 zlotys. Decimos el reducido, luego nos calculan el total y demás. Y hay ciertos dúos peligrosos. Cuantos más factores, algunos los calculan a veces. Segundo factor, que el riesgo del primero por 2. Tenía 5 años, pues 10 años. Edad biológica acortada, alargada, bueno alargada, vida acortada. Y veamos así algunos factores como homocisteína más baja energía, hipertensión alta, ApoB más HSCRP alto. En cuanto a la combinación de otros dúos así o incluso relojes de longevidad, esa calculadora que podemos hacer una calculadora reloj anti-aging así, PHEN o AGE, ¿verdad? Así habría que, ¿dónde estará aquí? Oh, aquí, aquí. Según Morgan Levin, es la calculadora más famosa, unos pocos análisis y varias versiones más y menos ampliadas, y podemos calcular qué riesgo tenemos. También son calculadoras gratuitas. O la segunda, por ejemplo, en cuanto al algoritmo HONT, es decir, aquí de Noruega también, donde podemos incluso simularnos sin cinta ni oxígeno, en sangre podemos hacerlo basándonos en ciertos cálculos. Cuánto hacemos ejercicio y demás, masa corporal y estilo de vida, también nos calculan. Aquí será importante el pulso, el de reposo y esa frecuencia de ejercicio, así que calculadoras cardiológicas avanzadas son entre otras la escala de Reynolds, en la que los cardiólogos hoy dicen HS-CRP. Así que también vale la pena hacerlo entonces. Es decir, en algún lugar, en resumen, hay que manejar todo esto junto, porque nos da unas cosas 10, algunas 20 años, de vida más, algunas 10, 8, algunas 5, 7, porque se activa. La autofagia y la cardiología mejora, y los bloqueos físicos nos los quitamos. Toxicología, eliminación de ciertos metales, mantener el selenio, mantener la vitamina D3 en buen rango, ni demasiado poco. Buen cuidado de esos parámetros. Así que la vitamina D3, ya lo dije. La relación cobre-zinc también es interesante, eso también nos sale cobre y zinc en el oncopaquete. También podemos mirar que si es menor de 1,5 está equilibrado, pero por encima de 1,5 falta zinc, eso también está mal. Hay que complementar, o si hay exceso de cobre, el glutatión también ayuda un poco. Así que esa sinergia de acción me fascina en este preparado. En cuanto a la curcumina administrada con glutatión junto con vitamina C y cisteína, obtenemos entonces la mayor, en mi opinión, de las tecnológicamente disponibles, pues no solo ayuda en la reducción de H, S-CRP, NLR, es decir, inmunología mejor, inflamaciones menores, quelación profunda, eliminación de toxinas, metales pesados, protección de telómeros, ADN, regeneración hepática, regeneración del sistema respiratorio y de muchos otros órganos, de partes de nuestro organismo, de células por supuesto, y ese tamaño de pequeñas nanopartículas que nos aporta lo que precisamente, una vez más, resumiendo en número, es agua ultra pura que nos encapsula esto. Más bien hay que comprar de buenas tiendas directamente del productor. Uno de esos links está aquí, especialmente para los que están online. Si alguien busca en internet, no lo recomiendo, mejor tener contacto directo con el productor, y yo les agradezco mucho. Si alguien quiere contactar, muchas gracias al señor Marcin, gracias cordialmente. Una charla magnífica.